Comenzamos con las noticias. ¿A usted en pleno ejercicio cívico? Un grupo de guatemaltecos se plantó frente al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y repudió lo ocurrido el pasado domingo en ese lugar. 8 días han transcurrido desde que se dañaron parte de las gradas del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a causa de una actividad de motocross y no se han reparado. Es por ello que un grupo de personas realizaron un plantón frente al Teatro Nacional en rechazo ante la indiferencia de las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, además de la Municipalidad Capitalina y de los organizadores del evento, de no reparar los daños causados por los automotores. No podemos pasar desapercibido lo sucedido hace 8 días en este Templo de la Cultura que aquí tenemos, el Teatro Miguel Ángel Asturias. No es posible que alguien venga a destruir lo que ha costado tanto durante la vida de Guatemala. Queremos construir, queremos educar, queremos hacer conciencia. Por eso estamos aquí. Aunque sea una persona, pero que haga conciencia en que esto no puede continuar así. Tenemos que, en primer lugar, reparar los daños causados. ¿Y quiénes son los que tienen que reparar los daños causados? Pues nada menos que quienes autorizaron semejante vejación a la cultura. La Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes y todos los que apoyaron semejante vejación. Usted, autoridades de la Policía Nacional Civil y de la sociedad civil. Usted, autoridades de la Policía Nacional Civil y de la sociedad civil, realizaron una caminata para promover entre los jóvenes la cultura de decir no al consumo de drogas. La Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección de Prevención del Delito, realizaron la caminata denominada Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, donde varios jóvenes caminaron sobre el paseo de la Sexta Avenida. Esto en conmemoración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que organiza la Comunidad de Policías de América Latina. El objetivo es concientizar a los niños y adolescentes sobre el riesgo y daño que provoca el uso y el consumo de las drogas. Los jóvenes que están en esas drogas que ya no sigan en eso, porque es un mal y es un mal que ellos mismos se hacen, ¿verdad? Y los animo a que sigan adelante y que no abandonen sus sueños y que no caigan en la depresión. Es algo feo que los chavos de ahora se metan drogas, ¿va? Porque no es bueno para su salud. Y es algo que nos daña a todos. Y realmente la causa de las drogas es algo que lo lleva a hacer cosas que no deben y se alejan de sus familias, ante todo de Dios. Y sería bien que los chavos ahora busquen de Dios y se metan en sus estudios y en lo que ellos deseen. Este día la Iglesia Católica conmemoró el Día de Corpus Christi. El gobierno mexicano ha responsabilizado a su par de los Estados Unidos sobre la crisis de los niños migrantes centroamericanos en el país del norte. Estados Unidos, con su propuesta migratoria y algunos discursos que se han escuchado, ha hecho creer a los países de Centroamérica, a los papás que están en Estados Unidos, que pueden recibir a sus hijos y que les van a dar ya la posibilidad del registro permanente, aseguró el segundo del gobierno mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario de Gobernación hizo estas declaraciones en una entrevista radiofónica después de la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, los mandatarios de Guatemala y El Salvador, Otto Pérez y Salvador Sánchez, y representantes de Honduras para abordar el drama humanitario de los niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos. En palabras de Osorio Chong, el gobierno de Obama debe poner en marcha una campaña de información para los migrantes que están en Estados Unidos y que estos a su vez puedan avisar a los familiares de toda Centroamérica de que no hay posibilidad de que los menores sean recibidos al llegar al país norteamericano. El secretario, quien fue enviado a la reunión en representación del presidente Enrique Peña Nieto, aseguró además que el de los niños migrantes es también un problema de seguridad. Las familias al mandarlos solos los ponen en un riesgo muy importante, aseguró. Por su ubicación geográfica, México es un país de paso obligado en la ruta hacia Estados Unidos,
Tan solo del 17 al 24 de marzo de este año, en la que fue una semana negra, el Instituto de Migración Mexicano rescató a 370 menores de edad. De ellos, 163 habían sido abandonados por presuntos traficantes de personas. Los polleros o coyotes, como se les conoce en la región, cobran alrededor de $8,000 por trasladar a los niños desde Centroamérica, pero cuando aparecen las autoridades huyen dejándolos solos. A su paso por México, los migrantes se exponen a secuestros, violaciones, extorsiones o asesinatos por parte de los grupos de crimen organizado que operan en los diferentes estados de ese país. Para Osorio Chong es fundamental que haya una perspectiva regional, políticas públicas conjuntas y no que sea un solo país el que afronte el problema. Hasta ahora cada uno trae su propuesta, no hay una coordinación adecuada, afirmó. Usted y autoridades sanitarias internacionales aseguran que Guatemala... Buenas noches y bienvenidos. Hoy es domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Paola Hurtado, bienvenida también. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Pedro Trujillo. Buenas noches a todos y todas. A todos y todas. Sí, es que todo del discurso de género hay Qué que tenerlo claro, ¿eh? incluyente, qué incluyente. Feliz Día del Padre atrasados. Como Pedro anda siempre celebrando. Pues muchas gracias. Sí, sí, es cierto. Pero yo trabajé ese martes. Ay, pobrecito. Ay, Para que vean. Y Y te felicitaron mucho, Pedro. Yo felicité a todo. Yo dije feliz día del padre responsable. Pero yo lo que quiero saber si cuando dijeron que viva el rey en esa corte, Pedro también saltó y dijo que viva España y que viva el rey. Yo como estaba durmiendo, salvo O que lo hiciera llorando, en sueño o e llorando, inconsciente. Pedro. No, Yo no. creo que estabas ahí limpiando tu lagrimita. No, por el partido todavía, pero Sí, 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 la por el coronación partido, no. digo. Bueno, esas son cosas que pasan. Hay selecciones que logran todo, cambian, pasan sus años y ahí vamos. ¿No les ha sorprendido a ustedes que los dos triunfos de la selección de Costa Rica han tenido más aplausos que críticas en Guatemala? Normalmente ha habido una cierta animosidad hacia los logros de Costa Rica en Pero este se país. revierten, digamos. Pero ahora hay muchísima, Claro. hasta alegría, Sí, incluye. se revierte Porque porque será es lo una más cerca selección que muy estemos. cercano, como Honduras, que no le está yendo nada bien, pero decía? muchos guatemaltecos La dicen, otra "Ay, que opción le es vaya bien sumarse a Honduras que pierde. Claro, que Pedro le está decía yendo mal. que es lo más cerca que hemos estado Lo de más cerca octavos que de vamos a estar final. del No es lo mundial peor es que cuando dice. gana Costa Rica. ¿Qué es lo más cerca que vamos a estar? Dice. Y lo tomamos a broma. No vamos a tomar a broma. El siguiente tema que vamos a presentarle en este momento le corresponde a Pedro Trujillo. Adelante. Muy bien, pues Pedro. vamos a empezar con este tema que tenemos para ustedes. Han visto durante toda la semana cómo surgían críticas respecto a una empresa argentina de Córdoba, para ser más exactos, Córdoba, Argentina, que quería contratar la Superintendencia de Administración Tributaria en unas condiciones que no quedaban muy claras. Había quien decía que la empresa iba a asesorar a la superintendencia para mejorar las condiciones, los procesos y la recaudación. Y había quien decía que la empresa lo que iba era a ejecutar la contratación. Entonces, entre una cosa y la otra hay una sustancial diferencia. En una se habla de ceder funciones y la recaudación, en la otra es una asesoría externa que tiene cabida y tiene sentido. A esto se le suman los viajes que se han hecho, los millones que se manejaban como comisiones, pagos, cuotas, y coincide también con coincide prácticamente, ¿verdad?, con la renuncia de la ministra de Finanzas y lo que son las finanzas del Estado. Todo esto metido en una olla da para mucho, así que yo ya lo quiero puse en la comenzar. olla y ustedes sacan el humo. Particularmente a mí lo que me generó fue indignación de ver la desfachatez con la que nos intentan dorar la píldora. En noviembre del año pasado, en esta mesa, estábamos hablando de esas declaraciones que dieron durante un viaje, si mal no recuerdo, de que estaban considerando contratar a una firma extranjera para mejorar la recaudación acá en Guatemala. Lo discutimos en este programa. Esta semana, en medio de la crítica hacia la posibilidad de que concesionen la recaudación, asesoría, recaudación, da igual, cuesta 80 millones de quetzales, no es poca cosa. El presidente sale diciendo que esto es una intención de una licitación internacional, un concurso donde varios oferentes van a participar. Es que me parece indignante que nos pretendan ahora hacernos creer que eso va a ser un concurso, cuando está claramente publicado y discutido los viajes que han emprendido los funcionarios de la SAT desde el año pasado a Córdoba para negociar con esta empresa esta proveeduría. De entrada, esa es mi gran crítica. Ahora, si quieren, hablamos de por qué la SAT tendría que salir a contratar algo que ya tiene un presupuesto precisamente para eso, para una recaudación. Yo creo que a estas alturas el país necesita hacer una evaluación de
exactamente qué ha ocurrido con la Superintendencia de Administración Tributaria. Son 10 años, ¿verdad? ¿Por qué? Desde 1999 para la fecha, desde el gobierno de Álvaro Arzú. ¿Por qué razón la SAT ha dejado de ser lo efectiva que en algún momento llegó a ser? Y déjenme que ponga un ejemplo concreto. Bajo este trabajo, bajo la administración de Rudy Villeda, la SAT cumplía sus metas y rebasaba sus metas de recaudación. Fue con el cambio de gobierno, cuando llega Otto Pérez Molina y nombra primero como superintendente a Miguel Gutiérrez, con todas aquellas diferencias que se producen entre Gutiérrez y el ministro de Finanzas Públicas de la época, que era Pavel Centeno. Recuerden ustedes que el ministro de Finanzas es siempre el presidente del directorio del... Tiene una supremacía sobre el... Tiene una supremacía, sí, pero no puede darle órdenes directas a la SAT. Es una relación, digamos, bastante compleja la que se produce. Empiezan esas diferencias entre ellos y uno ve que se ordena la salida de más de 500 funcionarios de la SAT durante la administración de Gutiérrez. La SAT parece perder capacidad y aptitud para recaudar. Empieza a dejar de cumplir con sus metas y luego, razonablemente, Gutiérrez dice que no se pueden alcanzar las metas, tampoco se tienen los cuadros para alcanzar esas metas y nos adentramos los guatemaltecos en la compleja discusión respecto de si la reforma tributaria que hizo el Partido Patriota, apoyado por otros grupos políticos en el Congreso, fue exitosa o no fue exitosa. A estas alturas, yo lo que veo es una SAT que no cumple con sus funciones y que tiene que salir a pedirle ayuda a una prestadora de servicios, a un outsourcing internacional. ¿Eso tiene sentido? Solo déjame decir una cosa más. Yo quisiera cuestionar honradamente si eso tiene sentido, si lo vemos en otro tipo de instituciones que recaudan impuestos. Quizá haya otros ejemplos que nos puedan servir. Solo digo algo más todavía, es que me parece que quizá buena parte de la oposición a que se contrate a una firma externa, no necesariamente la Argentina, si se diera realmente un concurso sería mejor, provenga de la imposibilidad que haya para muchos contribuyentes de evadir impuestos. Quizás se vuelva realmente más difícil evadir impuestos. Pero es que las grandes evasiones vienen con la connivencia del Estado. Pero ¿por Señores, qué habláis, ¿por qué ¿por la portuaria no recauda lo que tiene que recaudar? ¿Por qué las portuarias son gallinas de oro pero flacas? Porque el Estado permite esa evasión. Si las evasiones siempre se habla de evadir y es las grandes empresas evaden dinero. Yo no estoy diciendo No, te quiero decir un discurso que hay. Las grandes empresas evaden dinero. Bueno, no hay empresa en este país que no tenga la fiscalización más perfecta que hay. El problema es que en este país hay entre el 70 y el 70% de economía informal. Entonces tú tienes una base de 15 millones de habitantes, hay 100.000 que pagamos impuestos. Y el resto, sencillamente, que no pagan. Entonces, aunque tú quieras recaudar más, tú ya no puedes recaudar más. Es decir, eso está suficientemente amarrado. No digo que haya casos, el problema es que hay 60 o 70% de ciudadanos de este país que no pagan un centavo. Miren, eso tenés razón, pero lo que sí es cierto es que lo que se está buscando contratar... Ahora te voy a dejar decirlo. Solo quiero contradecir lo que está planteando Pedro. Es que una cosa es ampliar la base tributaria con la que todos estamos de acuerdo y otra distinta es hacer más eficiente el cobro de los actuales impuestos para quienes están sujetos a ese cobro. Sí, yo creo que son dos temas distintos. Uno es el que plantea Pedro, pero a mí lo que me preocupa de este tema alrededor de la contratación de colector, porque coincido con Paola, están haciéndolo ver como que va a ser un concurso internacional cuando es evidente y obvio que viene una relación antecedente que prepara la contratación para un negocio. Pero ese es justamente el problema y lo que parece preocupante. La contratación de colector para recolectar impuestos no es la transferencia de una función pública a una empresa privada. No es decir, recaudar impuestos es equivalente a un negocio. Eso es realmente lo que está en juego acá. Se llame asesoría, se llame contratación o se llame outsourcing. La recolección de impuestos, que es una función estatal y pública, se está transfiriendo a una empresa privada. Es lo primero. Ahora, en pequeño sucede, porque vieron ustedes cómo rápidamente se sale a comparar con la práctica habitual que tienen las municipalidades. Misco y Bueno, Misco y Chinautla. Pero recuerdan ustedes, la mejor asesora ahorita para este tema sería Gloria
Gloria Torres. Recuerdan que ella tiene una maestría prácticamente en toda esta recolección de impuestos en un grupo de municipalidades y localidades del interior de la República. Bueno, en realidad era contratación de préstamos, lo que fue, hacía ella. Y se fue presa. Y los que cobraron UCI para las municipalidades están presos esos Pero alcaldes déjenme también. decirles que también Gloria Torres, dentro de todos los casos que se manejan, hay al menos 2 o 3 en los cuales se parece mucho, digamos, a los servicios que pretende prestar Collector. Yo recuerdo perfectamente el caso de Misco con la empresa que finalmente tenía relación con el ex fiscal general. ¿Recuerdan ustedes, Carlos de León Argueta? Es justamente eso. Y el porcentaje que se cobra, como el propio presidente ha salido a defenderlo, sí se aumenta, es una gradación bien equilibrada. Sea bien equilibrada o no, la pregunta acá es, ¿se convierte la recaudación de impuestos en un negocio, sí o no? Pero eso ya ocurre. ¿Y qué significa también? Eso ya ocurre. Claro. Eso ya ocurre. ¿Con cuánto se queda la SAT y con cuánto se queda la portuaria de lo que recauda? Es que eso ya ocurre. Es decir, el Estado tiene contratado outsourcing oficiales, que son los organismos autónomos. Bueno, pero es el propio Estado. Pero bueno, pero escúchame, eso es lo que está diciendo, No, pero aquí la gran diferencia es que se lo das a una empresa privada. Es que me da igual. Lo convertís en un negocio. No. Vas a ver, pero si ahora es un negocio. Ahora, en la medida que más recaude la SAT y en la medida que más recaude la portuaria, más dinero se quedan sus trabajadores. Es exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es oficializarlo. otro escalón más. Estamos haciendo otro escalón más. La SAT se queda ahora, si yo mal no recuerdo, y mi número no me falla, con más de 900 millones de quetzales producto de la recaudación que hace. La pregunta es, y esta es la pregunta primigenia, ¿por qué la SAT no es un organismo adscrito al Ministerio de Finanzas sin ningún ánimo de lucro? Porque Cero. se creó con esa autonomía precisamente para que no haya supeditación del superintendente a las órdenes del ministro. Porque el ministro es el que administra lo que esté recaudando. Pero si los países occidentales todos están adscritos. Aquí surgió con un antecedente muy claro y es el de la Guardia de Hacienda. Bueno, prácticamente pero en los países occidentales todo fue un está adscrito a los fracaso. ministerios de Hacienda. Pero escúchame algo, mira, si le van a dar la recaudación a una empresa privada porque la entidad encargada es incompetente, primero, qué caro. Segundo, entonces, ¿para qué está la institución pública? Y tercero, ¿qué garantía tenemos que ellos lo van a hacer mejor? Si son externos. Y aparte traen restricciones. ¿Ustedes creen que le van a abrir las puertas de la portuaria o le van a abrir las puertas de los aeropuertos y le van a decir, aquí sí pueden ustedes pero y lo ver? que va a hacer concretamente es cruzar sobre todo facturas y cuentas de contribuyentes con sus reportes. ¿Pero por qué no lo hace la SAT? Porque no carece, porque la SAT tiene una gran debilidad. Les expliqué, señores, sí, pero creo que, que despidieron a 570 personas de la SAT. Pero las recontrataron y luego las volvieron a despedir. Ha habido este gobierno ha desarrollado una dinámica muy perniciosa dentro de la entidad que administra los impuestos, que recauda los impuestos. Y me parece otra cosa más. Hay dos puntos, como decía al principio. Por un lado, es necesario analizar qué ha pasado con esa superintendencia de administración tributaria. ¿Por qué se convirtió en fallida a partir de este gobierno? ¿O por qué aumenta sus falencias a partir del gobierno de Otto Pérez Molina? Intromisión del Ejecutivo es una respuesta. Esa es una respuesta. Bueno, y la reforma fiscal, no lo olvidemos. Yo no creo necesariamente... Toda reforma que suben puntos, vete ahora a Europa. ¿Qué va a hacer España en los próximos años? Reducir el nivel impositivo. No voy a decir que reforma que sube puntos, la gente se va a la economía No voy a informal. decir que no a lo que está diciendo Pedro, me parece que es motivo de un estudio y que esa debería ser una discusión seria y sólida en nuestro país. Por el otro lado, el gobierno debe entender que el hecho de que él salga a hacer una contratación externa genera una gran suspicacia. ¿Qué es lo que todos estamos pensando? ¿A quién está atada esa empresa argentina? ¿A cuál de los altos funcionarios? Y lo preguntamos abiertamente. ¿A la vicepresidenta? ¿Al ministro de Comunicaciones? ¿Al propio presidente de la República? ¿A quién le va a quedar parte de la ganancia de recaudar los impuestos? ¿Y por qué pueden ganar comisión por hacer el trabajo por el que ya les vamos a pagar? Es que aparte que pueden quedar hasta con la tercera parte. Claro, como un incentivo se los plantean. Pero también aquí hay otro tema que no se ha planteado y lo mencionaba Juan Luis. Nunca en Guatemala nos planteamos la propiedad de esas bases de datos. Es decir, una empresa ajena al Estado puede venir y ser propietaria sobre toda la información financiera y fiscal de las empresas. Es una pregunta que no se ha planteado y de acuerdo con la ley, tal como está establecida en Guatemala, no es así de fácil, señores. Yo lo que veo es que esto se está terciarizando. Ya estaba secundarizado. Se está terciarizando. Se está terciarizando a un tercero, pero ya estaba secundarizado. Y el secundarizado se nos olvida. Aquí lo que hay que hacer es un ministerio... Vamos a ver, los países occidentales tienen un ministerio de Hacienda que es el encargado de las finanzas. Recauda y distribuye. Entonces, la SAT
La SAT, tal y como está aquí, ya es un paso intermedio con un costo de 1.000 millones de quetzales. Ese costo lo tiene la SAT. Igual que la portuaria quetzal nos cuesta un platal que se reparte en sus directivos. Entonces, eso, si le creas un escalón más, que es el de la empresa privada, que viene a recolectar, es un costo más que vamos a tener. Entonces, la cosa está más clara. Y son empleados bien pagados. Hombre, claro. O necesario. Bien pagados. Es que pongámonos en la posición también del Ejecutivo. ¿Se han dado cuenta ustedes que prácticamente tienen que salir a encajar los finales? Porque ni el dinero recaudado alcanza y sale el Ministerio Público dando declaraciones. Te digo, pasa en todos los países. Vieron las declaraciones, creo que fue Telmaldaña, que dio las declaraciones que no puede pagarle a los empleados. Entonces te digo, ponete en esa posición del Ejecutivo. Pero sí puede pagar a los empleados, ¿eh? Tira 500 millones en fertilizante. Es que estamos en lo de pero siempre. eso es lo que te quiero decir. Ponete en la posición. Ajá, que salió a decir que no tiene para pagarle a los empleados. No tiene porque se lo gastan en otras cosas. Entonces, la pregunta es, solo juguemos ese papel del Ejecutivo. Tiene todas estas necesidades y tiene todas estas carencias. Claudia, pero es que ¿Hacia dónde debe llegar? Víctima. Es el mismo Ejecutivo al que se le han ido dos Bueno, yo creo que en el segundo finanzas segmento vamos a tocar un tema que es el endeudamiento público que va a enganchar con esto. Entonces. Pero yo no veo que se le esté poniendo como víctima y creo que alguien sí tiene que defender los intereses del Estado. Pero se les olvida que se ha entrometido en cuestiones que no le competen y por eso se le han ido dos ministros de finanzas. Mire usted, vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta a las 8:45, hoy día domingo. Nos quedamos a mitad de una discusión francamente interesante. Paolo Hurtado decía, es que Claudia está planteando al gobierno de Guatemala como una víctima cuando tiene responsabilidad en esta involución que ha habido en la capacidad del Estado de recaudar los impuestos que se encuentran ya legislados en nuestro país. Yo debo decir, voy a intervenir en esa discusión, que a mí no me parece eso victimizar al Estado de Guatemala, pero me parece que sí es relevante cuidar y hablar en nombre de la necesidad de recaudar esos impuestos. Y yo creo, contrario a lo que está diciendo Pedro, que todo el tema se limite exclusivamente a que Guatemala... Ya vamos a hablar de este tema del nivel de la deuda nacional que ya vemos que va aumentando. Yo creo que no se limitan las cosas a, como dice Pedro, simple y sencillamente que se gasta mal. Sí es cierto, se gasta mal. Hay un alto nivel de corrupción, pero también hay un alto nivel de politización en las decisiones de a dónde se destina el gasto. Pero no es solo eso, señores, es que en términos reales, miren, compréndanlo. Gastamos casi, porque no llegamos a gastarlo, $1 millardo al año en educación pública, pero tenemos un déficit del 70% en educación preprimaria pública, o sea, no alcanza para pagar. No pagamos educación bilingüe con fondos nacionales, sino lo pagamos solo con lo que nos da, sobre todo, Estados Unidos. Mi punto, nuestras necesidades tenemos son el mayores, 19% de cobertura en educación secundaria. O sea, nuestro Estado, que es uno de los que menos recauda y que tiene de las tasas, de las cargas tributarias más bajas del continente, solo está Haití compitiéndonos. Aunque tiene razón Pedro en que esa carga se concentra en un pequeño grupo o en un pequeño porcentaje de la mayoría de esa carga, a mí me parece que en términos reales estamos hablando de un Estado que no tiene fondos. Yo no voy a condenar que se salga a buscar una contratación externa para mejorar esa captación. Perdón, pero solo termino ahorita mi punto y les dejo la guitarra. No lo voy a salir a condenar de primas a primeras, pero quisiera que venga una evaluación profesional, honesta, que me diga por qué fregados es necesario salir a buscar esa contratación. Y la otra cosa, que me den garantías que ninguno de los que están buscando la contratación se van a quedar con 2 o 3 puntos de esa recaudación. Creo que yo me puedo identificar con tu punto, pero realmente no tengo claro si a mí me parece como ciudadana guatemalteca que la recaudación de impuestos se transfiera a una empresa privada. Eso es lo que yo no tengo claro y creo que es más bien la pregunta primera que debemos resolver. Ahora, en cuanto al gobierno es víctima o no, yo creo que hay una diferencia entre las necesidades del Estado y las irresponsabilidades que ha cometido gobierno tras gobierno. Es decir, no vamos a salvar ni a ni al de Colom, ni al de Portillo, ni al de Oscar Bechet de todos los errores que se han cometido. Pero yo sí creo que hay una gran necesidad de equilibrar esa balanza. Si no, van a pasar 10 años y vamos a seguir teniendo las mismas discusiones. Yo estoy de acuerdo. Tenemos poco dinero para hacer las cosas. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Ok, 60% de la población no paga impuestos. Es que aquí no hay que traer ninguna empresa.
¿Por qué los mercados municipales no pagan impuestos? Sí pagan, pero menos. Pedro. No pagan, El IVA es un están impuesto. exentos. Tú te vas a la terminal y no hay una factura y se mueven Como millones. consumidores pagan un impuesto, lo que pasa Bueno, es no, que cuando a ti te hacen la transacción, como empresarios que transan. Sí, la En economía las informal verduras es no consumidora pagan, pero también. cuando compran una agua gaseosa están pagando Hombre, el claro IVA. que sí, pero eso ya lo pago yo. Ya. Pero esos no son empresarios. Punto número 2. ¿Por qué hay más de 12.000 millones de exenciones en este Pero país? tampoco, no hay que satanizar la economía informal. No hay que satanizarla. Bueno, Cuidado escucha, con eso. entonces, la economía informal existe porque Sí. es imposible o difícil Claro. acceder a la economía formal. Entonces, tú a mí, yo pago mis impuestos puntual, no hay de dónde, no hay de dónde. Yo cobro y pago. Entonces, el 60% de los ciudadanos del país burlan el tema público, exigen el tema público, exigen prestaciones sociales, educación, de acuerdo, pero no cumplen con sus funciones de ciudadanos. Que hablabas de exenciones también. Hay exenciones, más de 12.000 millones Pero te de digo que salen algo, exenciones. que Espera, también y este hay sistema- derroche a miles, no a cientos, a miles de millones se tiran aquí en cosas inútiles, medicinas sobrecontratadas. El costo de la Trasiegos, corrupción, el famoso, simplemente. bueno, El costo de la corrupción. ahí hay que ir. Ahora viene la empresa a ver cómo recauda mejor. ¿Sobre qué? ¿Sobre los que ya pagamos? Vienen a Exacto. perder. Bueno, ahora agarro la guitarra yo. Miren, si quieren en otro programa nos damos en el pecho para todo lo que no alcanza el presupuesto. Pero el tema en cuestión es que quieren concederle a una empresa extranjera la recaudación que ya hace mal la SAT. 2.000 millones de quetzales tienen de déficit. Cuando yo hablo del Ejecutivo, no me refiero ni al Estado de Guatemala ni al gobierno, me refiero directamente a la intromisión de la vicepresidenta y del presidente en la SAT. Vemos que ella tiene a Claudia Méndez Asensio en una tarea que resultó inútil. Intervenir las aduanas no solo no trajo resultados, sino que salió más caro. Estético. Por otro lado, ellos mismos propician las diferencias entre los ministros de Finanzas que administran la precariedad y el ente recaudador que ya de por sí no llega a su meta. Yo lo que veo es que no se les... Es verdad, como ejecutivo tienen que tomar decisiones, pero ellos también son parte del problema. No le han dado la autonomía ni a su ministro de Finanzas ni a su superintendente para que tomen las decisiones que deben ¿Por qué dice tomar. que son parte del problema? Son el problema. Creo que Yo no soy el gran problema. son ellos. Es que yo no soy el problema. Es que nos quieren echar la culpa. Los ciudadanos no pagamos, no queremos, evadimos. Tranquilo, Pedro. Escucha, a ti no. es que es el gobierno el culpable de No que esto más funcione mal. Primero, ¿por qué se pusieron una meta alta que el propio Miguel Gutiérrez dijo, eso es imposible? Porque son muy optimistas. No, porque son unos caraduras. Jóvenes, Discúlpame. Y jóvenes, tienen pero que ya- justificar. Pero claro. ya eso fue hace 2 años. Sí, pero los Bueno, pero seguimos los pagando. 2 años sí se Escucha, hacen la misma esto enlaza Juan Luis con el tema de la deuda. Te digo Se ha vuelto algo. a aprobar deuda. Y estamos hasta aquí con la deuda. ¿Sabes por qué? Porque ellos dijeron, vamos a recaudar esto, que era mentira e imposible. Como el superintendente dijo esto, que es realmente lo que se recaudó, esta brecha te la clavan con ¿cómo se llama? Con préstamos y con deuda. Pero te O voy sea, a el decir gobierno algo, es ajá. el problema y sigue. Hay un anuncio de la vicepresidenta que sale una señora que dice, gracias al programa seguro, al no sé qué seguro, aquí todo es seguro, yo vivo bien. Bueno, ese dinero lo tiran, escúchame, a cientos de millones. ¿Queréis que hagamos una cuenta? Nos echamos en los hombros tirar del presupuesto y traer para la semana que viene todos los rubros que es dinero inútil en ese país. A ver cuántos, oigan, Yo empiezo por la miles publicidad concentramos. presidencial. Yo Bueno, empiezo por no la hablemos de la publicidad televisión, presidencial. la publicidad, el fertilizante, el pago a sindicatos, que aquí se vio la semana pasada, lo que roban los sindicatos con promesas que meten ahí el político a punta. Y vas a Por Dios, incluir ahí hombre. también las exenciones, impuestos a grandes empresas que serían, A las que sea. son rentables y que no pagan. Por supuesto, Sí, porque claro. yo sí pago. Claro. Entonces, ¿por qué otra tiene que estar exento? ¿Es mi- igualdad de ley o no? Pero mi punto es, yo no creo que este esfuerzo sea para cobrarle a las personas que pagan bien, sino justamente para cobrarle a quienes están tratando de evadir al fisco. Pero tal Y vez yo lo que sí Pedro estoy de quiere acuerdo señalar eso es no ha ocurrido. que es Y yo- sobre la misma base. es que eso lo Seguimos ent- trabajando, digamos, en La el misma mismo base. cargo Eso y lo entonces no entiendo, vamos a pero eso cambiar. es
ineludible. No, Lo que Sí sucede lo es es. no, que el día quizás- que vayas a un mercado No. y cierren los puestos que no pagan, no. Lo que pasa es que eso Pero tiene mira, un costo Pedro, político no, te lo voy a tan decir, alto es que nadie también te está vas, dispuesto mira a hacerlo. pues, también te No. vas del otro lado de la balanza, te voy a decir, no es de esa manera. Y el perdón de deuda y la connotación se dice, no. Condonación. La condonación de deuda que hacen los presidentes, que Pero cuéntame. sí, Ay, hay te una voy a serie de perdonar, errores. mucha, te perdono a ti, tú sigues pagando, ¿eh? Mira Pero lo a que ti- pasó con el impuesto de circulación de vehículos, es un gran los ejemplo, años. pero te voy a decir algo. Todos los años. Cuando tú hablas de esa economía informal, de cerrar los mercados, algo que es imposible, verdaderamente lo que se está tocando es el modelo de recaudación. Claro. Esta no es una superintendencia de administración tributaria, esta no lo es y tampoco lo ha sido desde su nacimiento, que facilita y que crea un modelo que te permite a ti ligera y libremente pagar tus impuestos. Y en este tipo de discusiones es cuando la famosa promesa de Manuel Valdizón hace 4 años empieza a cobrar cierta lógica. ¿Recuerdan ustedes ¿El cuando flat él tax? habló? El flat tax. Claro. Uno dice, bueno, a lo mejor hay que informarnos más sobre eso, como decía Pero su no es una propaganda. propuesta de Manuel Valdizón, es una propuesta de pensamiento Bueno, pero liberal no de ha- hace muchos años. Pero te digo algo, ningún El flat tax. candidato presidencial la había Claro que no. agarrado como su Eso sí bandera es- eso sí y la es había cierto. promovido. Eso En sí es eso ha cierto. sido original Manuel Eso sí es Valdizón. cierto. Y te digo que cuando estamos todos discutiendo sobre esto, cuando tú sacas a las personas del mercado, cuando sacas a esto, yo digo, ciertamente lo que existe es un modelo que no te permite a ti pagar. yo Anda a apoyo tratar de más- pagar impuestos y si no tenés habilitado tu NIT, en la ventanilla de la SAT Yo te lo apoyo dicen, más lo la- siento, no lo puede pagar porque no lo tiene habilitado. El punto de Juan Luis es más válido, muchachos, porque él hablaba, no se ha revisado la SAT desde que se creó en el 99 realmente cuál ha sido su eficiencia y su costo. Miren, el año pasado desarticularon una de las mafias que operaban ahí clonando carros, aparte de otras mafias. Es una SAT cara, con prestaciones para los empleados más arriba que ¿Cuántos la hay media. procesados de Yo esos? ya les he dicho varias ¿Cuántos veces. hay procesados de los que 17 fueron desarticularon? los capturados y los fueron sacando. Ah, eso. Aparte se nos olvida que son empleados que tienen prestaciones más altas que la media. Su seguro de vida, su seguro de gastos médicos y su seguro, todas las prestaciones que tienen superan como por 20 veces las de un policía nacional, solo por ponerles un ejemplo. La vida de un empleado recaudador vale más de 200,000 quetzales versus los 25,000 que vale un policía o los 5,000 de un sistema penitenciario. O sea, son empleados bien pagados y la eficiencia lo que nos dice ahora es que tienen que salir a pagar 80 millones a unos argentinos que tienen denuncias de malversación en Córdoba porque parece que esas comisiones se las pagaban los mismos funcionarios para que les permanecieran con el contrato. O sea, ¿qué estamos haciendo? No está, así como Pedro dice, discutamos la PNC, ¿ha servido ese modelo? No. Yo creo que la SAT también es el momento que se entre a ver si y no solo de la funciona. institución, sino Sí, el creo- modelo de recaudación. Es una cuestión más Hay que de fondo. evaluar la SAT, pero yo creo que en términos generales en Guatemala, y ahora lo estoy diciendo por Pedro y un poco por Claudia, todo este tema de la recaudación de impuestos y del gasto del Estado se plantea desde una posición que a mí me parece absurdamente extrema en el plano derechista. Es que es una cosa que prácticamente todo lo que se hace desde el Estado es malo. Señores, no hay países en el mundo sin Estado. Todos cobran Ay, impuestos. desgraciadamente, Momento, pero se aquí en esta mesa la necesita. primera que está cuestionando que se le transfiera una Se función pública a la empresa necesita. privada soy yo. Se No, necesita momento. cobrar impuestos. ¿Pero en qué momento he dicho Se yo lo necesita contrario? administrar un sistema de educación pública. Miren, Sí, no, si, en eso si no estamos de tenemos acuerdo. un sistema de educación pública competitiva, las oportunidades siempre van a estar concentradas en ese pequeño grupo de gentes, que así como dice Pedro, pagamos impuestos, también somos las personas que podemos pagarle a nuestros hijos una educación que los hace competitivos. El país necesita igualarse en términos de oportunidades. Pero en eso no estamos en desacuerdo, Bueno, Juan en Luis. eso estamos de acuerdo. El problema es cómo. El problema es que mientras los diputados tiran, derrochan dinero en seguros privados, siendo los encargados de legislar para el Instituto de Guatemalteco de la Seguridad Social, mientras tiene millones de derroche en cafés y comida, mientras el órgano judicial tiene lo mismo, mientras los sindicatos te asaltan a mano armada con estos privilegios. Nadie está diciendo que no haga falta eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay dinero, si se gestionara honestamente, hay bastante dinero para hacer muchas cosas más. Yo no sé si es suficiente o no. Lo que sí sé es que el discurso de hace falta más pasa por el discurso hay que hacerlo mejor. Yo solo Si quiero no, pedir, yo solo quiero pedir 2 minutos para aclarar cuál es mi posición acá, porque veo que puede estar mal interpretada, de este lado Pero tenemos especialmente. que hablar también de la deuda. Dos- también. dos señala el minutos lado que en brevemente. televisión siempre sale al revés, Dos minutos porque la brevemente. gente ve la derecha izquierda y la izquierda A derecha. ver, 2 Así que, minutos por favor. brevemente.
¿Otra vez el lado? Lo que yo cuestiono es que se le transfiera, digamos, a la iniciativa privada una función que considero enteramente pública. Ergo, estoy pensando en la fortaleza y en la fuerza del Estado. Punto número uno. Punto número dos, yo no considero, como Pedro lo acaba de exponer, que quitando centavos de un lado y poniéndolos al otro se va a solucionar el problema. Lo que yo estoy diciendo acá es que no es una evaluación de la SAT, es una evaluación de nuestro modelo de recaudación, lo que necesitamos desde hace mucho tiempo. Ese es simplemente mi punto. ¿Tú crees que el Estado sí necesita más fondos y debe obtenerlos? Fue lo que dije en el primer segmento. Muy bien. Nos encontramos. No sabemos realmente lo que necesitamos porque Ese es no el punto. sabemos realmente lo que malversan Afirmáis que el o lo Estado que se necesita quedan. más fondos, Pero no y por eso me tiro no de ese tiene lado de ninguna decir... base de claridad. Yo Lo sí, único que yo tiene sí una base de considero. claridad es el Estado derrocha mucho dinero. La pregunta es, si no derrochara eso, esa es la pregunta que nadie tiene Pero la respuesta. es que- si no derrochara sí. eso, ¿habría suficientes fondos? No, Esa es la pregunta. La respuesta es No. no. Te lo digo ¿Por que qué no. decís que no? Pues, si es no lo sabéis que ni te lo que digo. se Es derrocha. que es lógico. Te lo digo que eso también es necesario, pero tú considerarás tampoco, derroche Pedro. que se gaste casi $1 millardo en Solo comparar educación nuestra tasa pública. No. Yo considero derroche que se gasten 500 Yo creo- millones en bueno, fertilizante, que se gasten seguro privado para los congresistas, 200 que millones, se gasten 13 vehículos, 200 un millones en- magistrado de la Corte Él Suprema. 200 millones en publicidad a una oficial. bolsa Eso. para ponerlos Con en otra, esos pero ese no es centavos- el problema. Ese ¿Cómo no es el problema problema. ese? Con es un esos problema. centavos- Que entonces, si tú pones 1.000 millones de recaudación, se vuelven a llevar 1.000 millones más. No, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Yo estoy de acuerdo con que veamos que el transparencia, destino de ajá. los fondos sea el La calidad apropiado, del gasto, que sí. no Eso se hay que que no se discutir. desperdicie ese dinero, pero probablemente esos 400 millones de quetzales que se gastan en fertilizantes, yo creo que deberían irse en programas directos, por ejemplo, de riego y mini riego en zonas Pero específicas. no se van, Juan Luis. Entonces, como no se van, hacen falta. Está bien, Pedro, si estoy diciendo que eso sería lo útil, pero no es que esos 400 millones pueden trasladarse de agricultura Sí, hacia son solo educación. centavitos los que están Claro, rascando sí de un se- lado Se para pueden ir de ponerlos en otro. agricultura y los del Congreso se pueden ir del Congreso a sanidad. Claro que sí. El Congreso en completo, en total, ¿cuál era el presupuesto? 400 millones de quetzales al año, que sí es un montón, o 200 Juan Luis, millones. ¿cuánto es la publicidad del gobierno? Es 200 millones, Bueno, 170, Bueno, ¿y qué? 170. Tiramos. Ya No, llevas Pedro, 200. no, Pedro, más Pedro. 100 del Congreso. Pedro, más 500 de fertilizante. Pero Mira, es te voy a una- decir es algo, una eso es falacia necesario, pensar- pero es... Es una falacia pensar diría que que con iluso. esos Es que ahorros... Todos esos Iluso. rubros tienen grietas. Por todos lados se van comisiones y por todos lados hay pagos de ¿Y saben más, de o qué ya sea, no hablamos? de la De deuda. esos más De de la deuda. 750 Sí. millones de dólares que Pero quieren bueno. contratar en deuda para, por un lado, dice el ministro de Comunicaciones, construir, pavimentar más bien carreteras rurales, caminos rurales por 500 millones de dólares y por el otro préstamo de Y caminotes 250 rurales millones han de de ser, dólares ¿verdad? para ampliar a 4 carriles de Mayuelas no, del rancho a Mayuelas, ese es el punto. La pregunta es cuántos puchitos nos han metido entre antes del Mundial y mucho con el más Mundial. que los 3.000 millones Mucho más se que los plantearon. 2.000 millones que planteaban. Y esto vuelve a ser deuda. ¿Y sabes qué ocurre? No 200, no 500, no 300, no 4.000. Es que no tenemos, Aquí ya es que no son llegamos. 5.000. Mientras aquí hay contratos de 1.000 millones con una empresa para fibra óptica y cámara, hay corrupción por muchos millones de quetzales y hay derroche por muchos millones de quetzales. Y seguimos sin ver Y lo los que decías al resultados de principio. la intervención de la aduana, que en teoría nos iba a arreglar los papeles. Y aquí se peleó eso y se discutió. Y yo dije, eso es una chapuza. Y ahora se demuestra que es una chapuza. ¿Qué significa? Que no sirvió para nada, nada más que para taparle el ojo al macho. Entonces, ya está bien de grandes reflexiones. La reflexión es muy sencilla. Hace falta más dinero cuando lo que hay es gastado de manera eficiente y honesta. Y si es gastado de manera eficiente y honesta, yo soy el primero que lo reconozco. Pero hasta ahora lo único que está demostrado, es que se roba dinero y no se gasta con eficiencia. Lo demás, discúlpenme, no está demostrado. Yo creo que sí está demostrado y que, Bueno. y que resulta bastante obvio si uno Que es compara... precario, sí. Si uno compara la forma en la que viven nuestros vecinos en términos generales, Rica. los índices, más bien los porcentajes con respecto a su Producto Interno Bruto que dedican a educación, a salud y cuánta mejoría tienen ellos frente a nosotros en todos esos servicios. Estoy hablando pues simple y sencillamente de Costa Rica, de Colombia, incluso de México. Pero ustedes me pueden explicar, o si quieren para el siguiente segmento, ¿por qué cuando se le pregunta al Ejecutivo para qué van a hacer esos millones que acaban de anunciar en el Banco Mundial que van a prestar a Guatemala, hay tanta contradicción? El presidente habla de estructura hospitalaria, también habla de financiar sustituir presupuesto, de pagar deuda. Incluso hablaron, es que aquí lo anoté porque dije, no puede ser,
es que hablan de deuda, mejorar recaudación del ISR, financiar presupuesto o construir hospitales. Al fin, ¿para qué es? Es que a mí eso es donde ya de entrada digo yo, no saben para qué es. Entonces es abrir la bolsa y que meta la mano y que agarre primero el que pueda. Porque lo que interesa no es para lo que es el porcentaje de comisión que se queda. Sí importa para eso es lo que interesa. De 1.000 millones, para hospitales, 300, yo pido cuentas claras de hospitales. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Aquí no hay cuentas claras. Ya hicimos una revista de los acontecimientos que han sucedido y marcado la agenda noticiosa la semana pasada, pero ahora toca hablar de aquellos temas que serán noticia en los siguientes días. Hay 2 comisiones de postulación que están en proceso de instalarse. La primera es la del Contralor General de la Nación, que ya ha sido convocada por el Congreso de la República, y hay otra que va a ser juramentada el próximo 2 de julio. Estas son las comisiones de postulación para el Poder Judicial, tanto de magistrados para Corte Suprema de Justicia como Corte de Apelaciones. Como ven, son 2 procesos de elección de altos cargos en nuestro sistema democrático. ¿Qué tienen que decir mis compañeros? Yo tengo algo que decir antes de la aprobación, con poquísimos votos, por cierto, para que se convocara la conformación. Se había truncado 2 veces porque los diputados no llegaron, porque una era el partido de España y otra era el partido donde jugaba Brasil. Una orden de la Corte de Constitucionalidad, por cierto. Y había una orden de la CC de que esos son que cosas convocar. Importantes. Esos son padres de la patria. No, miren, ustedes están criticando los fondos rotativos del Congreso a cada rato, pero también cuestionemos las horas laborales de estos señores. No se reunieron 2 veces. ¿Y eso qué pasa? O sea, también es importante que los diputados queden en evidencia. Sí, ¿verdad? No trabajan. Que habían desoído 2 veces esa ¿Tú crees orden. que les Ahora, preocupa mucho, Paula? fíjate que con respecto a la Contralora, uno le da menos importancia que magistrados de salas o que la fiscal general, pero en la Contraloría va a parar casi todo lo que se trata de fiscalización, y es un juego de poderes. Yo te digo bien que fuerte. si tú crees que les importa mucho a los diputados este tipo de crítica de no van a comer, de que no hacen algo. Pero sí les va a importar el proceso de elección, porque es una institución donde se juegan muchos poderes y donde se tiene la potestad de hundir incluso a un funcionario o un candidato e incluso no permitirle que se inscriba. Yo les diría que la situación de la Contraloría es tan poco eficaz para lo que fue creada, que en términos reales es irrelevante la elección. Es decir, es irrelevante para la ciudadanía, no lo es. Imagínate si te parece relevante a ti. No es. Parece irrelevante por los pobres resultados que ha mostrado, porque también la hemos visto como una institución politizada. Y te digo algo, que me siguen enfureciendo aquí en esta mesa, pero no, te digo algo, que la verdad es que Paola tiene toda la razón cuando dice que es un órgano vital de la democracia. Si la Procuraduría General de la Nación, Claudia, si la Contraloría funcionara como es... Pero la forma en que funcionan. Si la Contraloría funcionara... Esos son verdaderos contrapesos. Pero ¿cuándo hemos visto emerger de la Contraloría a un líder auténtico que venga al Congreso de la República y diga, señores, ustedes me eligieron a mí, pero yo no les obedezco a ninguno? Y esta es la primera denuncia que traigo en contra de Aves. Pero es por lo mismo. Va a sonar horrible lo que digo, pero llegan monigotes. Escucha, es lo mismo, Paola, que ha dicho siempre, si pero la comisión de postulación, la comisión de, es que es lo mismo, el mal está en la esencia, entonces no se puede corregir. Si la comisión de postulación seleccionara, pongamos 50 candidatos o 20 o los que ustedes quieran, que cumplan unas exigencias altas, las que queramos poner. Como Marco Tulio Abadío, por ejemplo. No sé, pero fíjate, como Marco Tulio Abadío. Pero ¿sabes cuál es el problema, la diferencia entre Marco Tulio Abadío y la solución que yo voy a poner? Que Marco Tulio Abadío hubo un dedo que dijo tú. Ese es el error de la comisión, de la designación. Tú puedes poner la cota todo lo alta que quiere. Ahora, cuando pasas la cota, sorteo. Entonces, un señor que por sorteo sale, no se debe a nadie. Un señor que está detrás, un dedo designador, se debe a alguien. Entonces, ese mal no estamos dispuestos a debatirlo. El plano real es que llega una nómina con un montón de negociaciones en el camino, de la que eligen los diputados que luego representan a los partidos que pueden o no pueden negociar con la Contraloría. A mí lo que me parece es que es una Contraloría muy opaca, sin ninguna supervisión. Ellos tienen que rendirle un informe al Congreso, el mismo que elige al Contralor, para que le supervise su gestión, y el Congreso nunca la revisa.
y por otro lado tiene la gran potestad de condonar o exonerar de multas a los que fiscaliza. Solo ahí ya le das demasiadas facultades para negociar. Pero nos y podemos en favor pegar o en contra, discutiendo esto según los 20 años intereses. más. Pero te digo si tú algo. no cambias la esencia de la norma, si la esencia de la norma nadie la discute, si nos fijamos en cómo van a elegir a quién, el proceso está tan viciado que sea quien sea, no sé quién de ustedes dos lo ha dicho, creo que Juan Luis, sea quien sea, sale viciado. Es que da igual, aunque salga la Madre Teresa de Calcuta, es que está viciado el proceso. Y viste que aquí comentamos hace 8 días sobre esa sentencia en el caso de Raúl Velázquez, donde los 2 contralores asignados al Ministerio de Gobernación son también condenados por incumplimiento de deberes. Yo creo que ese es el tipo de procesos que va corrigiendo sobre la marcha todo esto. Pero bueno, demasiado lento, Claudia. Y yo realmente no le tengo esperanza a esa elección del futuro contralor. Y cuando veo que el propio gremio, miren, yo sé que Castresana le cae muy mal a mucha gente, a mí mismo me ha caído muy mal, pero tenía tanta razón cuando decía que en nuestro sistema de postulación y en nuestro sistema de elección de ciertos cargos públicos, en lugar de haber traído la transparencia, la precisión y la profesionalidad de la academia hacia la política, lo que hicimos fue acarrear la corrupción de la política hacia la academia. Claro. Miren el gremio de auditores y contadores, cómo se organiza ahora alrededor de una contraloría, de la elección de un contralor que no cumple con sus funciones y nadie levanta la mano para decir... ¿qué hacemos? Apagamos la luz y cerramos la puerta. Mira, lo primero que hay que hacer es sacar las universidades de estos procesos, porque las universidades se están contaminando. ¿Y dejar a quiénes? ¿A los colegios profesionales? Uy, van a cerrar como 10 facultades de derecho. Hay modelos en el mundo que funcionan y lo que hay es que ver por qué funciona. Ponemos un ejemplo ahora que también es discutible, pero ahí está. Si en los Estados Unidos funciona los magistrados de la Corte Suprema de por vida, bueno, a lo mejor hay que tomar esa idea y reflexionarla. Si la SAT no es un organismo independiente en Alemania, sino que forma parte del Ministerio de Finanzas, hay que tomar esa idea. Porque si a los alemanes le va bien en ese tema, son ejemplos perdidos. Si a los norteamericanos le va bien en esos temas, bueno, no son bobos, hay una experiencia acumulada. Y si a nosotros nos va fatal con esto, está claro. El problema es que jamás se discute el cambio de la norma. Siempre nos enrollamos en si el decano, en si la universidad, en si... Esa es la norma. Hay que salirse del huacal de la norma. Yo creo que hablando de normas, si Norma Segura estuviera acá, le diría a Juan Luis que, por ejemplo, este año 90 denuncias penales han sido planteadas derivadas de su informe, al menos 473 llamadas de atención. ¿Pero qué caso de corrupción notoria y evidente ha logrado frenar la Contraloría de Cuentas? Necesitamos 10 casos en los cuales los niveles medios y bajos, con los enanos. No solo se quedan en los niveles medios y bajos. A ver, otro tema. Vamos a hablar de otro tema porque este no es de un nivel bajo, todo lo contrario, volará alto. La vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, viaja Taiwán en busca de cooperación técnica. Hace 8 días también discutíamos este tema. Recuerdan ustedes que hablábamos sobre esa constante ayuda y ese constante apoyo de Taiwán hacia Guatemala para la construcción de esa carretera del Atlántico. Pues bien, este viaje se emprende con el fin de definir todo ese apoyo y ayuda técnica. ¿Qué piensan ustedes de eso? Me gustó mucho la discusión que tuvimos la semana pasada acá, ¿saben? Recuerdan que lo hablábamos con Paola, que cuando ella miraba la carretera con las 2 banderitas, ella decía, bueno, pues este apoyo ha sido necesario y realmente tiene su valor. Pero después, cuando se terminaba la carretera y desaparecían las banderitas... Es como volver al país de siempre. 450 millones de quetzales, entiendo yo que va a costar de Rancho a Puerto Santo Tomás de Castilla. Yo entendí que eran 125 millones de dólares para ampliar a 4 carriles. De Sanarate, que es a donde ha llegado ahorita la ampliación, hacia el rancho. De esos 50 millones de dólares los pondría como un regalo el gobierno de Taiwán. Otros 50 millones de dólares nos los financiaría finamente el gobierno de Taiwán. O sea que los tendríamos que pagar a largo plazo y el Congreso tiene que aprobar esa deuda. Y me parece que 25 millones de dólares tendría que poner Guatemala como contraparte. Claro, pero 125 millones. ¿Recuerdan cuál era la pregunta de fondo? Si nos gustaba que Taiwán cooperara y diera todo esto para Guatemala. ¿Recuerdan que Mira, eso de esta teoría hay ya mucha... Yo soy contrario a la cooperación. Soy contrario a la cooperación porque la cooperación es mentira que es cooperación. La cooperación es la proyección de la política exterior de cualquier país. Entonces, veámoslo así. Ahora bien, ¿qué sustituto hay a la cooperación? Las alianzas público-privadas. ¿Por qué no entramos a las alianzas público-privadas? Y es más, aceptando o descartando esta discusión dual que yo planteo,
tirémosla fuera. Mi pregunta sería decirle al Ministerio de Comunicaciones, ok, Taiwán nos va a ayudar con una carretera magnífica de 4 carriles. Ok, aceptemos eso al margen de lo que he dicho al principio. Eso cuesta 20 millones de dólares al año de mantenimiento. ¿Los tenemos? ¿Lo estás previendo? Porque aquí estamos diciendo, vamos a hacer 4 carriles, 8 carriles, 14 carriles, 22 carriles, vamos a asfaltar todo. Ya está todo asfaltado. Nos hemos gastado 10.000 millones, nos hemos endeudado hasta aquí. Y ahora cada año nos hacen falta 4.000 más para mantenimiento. Porque se nos olvida la historia. Eso hay que poner. ¿De dónde salen los 4.000? ¿Sabes qué va a ocurrir? Lo que ocurre siempre. Van a inaugurar las obras. Todo inaugurado, a 100 por hora la primera semana. La siguiente semana aparece un agujero así en la carretera y no hay fondo. La tercera se cae el terraplén y no hay dinero. La cuarta... Pedro tiene razón. Y entonces lo que hay que hacer es... los proyectos tienen ejecución, mantenimiento y reconstrucción. Son procesos de largo plazo. ¿Alguien está planificando eso en este país? Nadie. Pedro. Esa es una pregunta sin respuesta. Yo creo que ya es tiempo de que Paola plantee otra serie de preguntas sin respuesta. Te traía una sobre los préstamos, pero me la voy a saltar por si no da tiempo. Pero quiero comenzar con la segunda que tenía en lista. Y es sencillita. ¿Por qué renunció Alan Marroquín, el interventor de la portuaria Quetzal? Hacemos un breve recuento de la trayectoria de este señor. Fue durante su gestión que dieron en concesión a la empresa EPQ el usufructo de la terminal de contenedores a los españoles. Fue en su gestión que se conoció que tenía problemas con su esposa, no sé si ya está divorciado, que ese conflicto familiar llegó incluso a afectar o a utilizar estructura del Estado como Policía Nacional Civil para entrar a su casa. Creo que sacó cosas con apoyo policial. Y el último incidente que conocimos esta semana fue que el piloto de su ex esposa está en huelga de hambre, ha perdido casi 20 libras en esta semana, porque en un operativo de más de 15 policías le encontraron sobrecitos con polvo blanco en el baúl de su carro. Que no es harina. Está detenido en la zona 18 porque los policías consignaron en su informe que se lo encontraron y él asegura que le implantaron droga. Hay uno más que son los más de 80 viajes que salieron en un informe. Y salió un montón de viajes. Y los usos del el señor presenta su renuncia. A mí de toda esta situación, de verdad que sí, a mí lo que más me preocupa es la situación de ese piloto. Está en huelga de hambre y poco se le ha atendido, poca bulla se ha escuchado sobre este hombre que está denunciando que fue víctima y que esa droga fue implantada. A ver si pedimos que los noticieros de Canal Antigua nos traigan las imágenes de él, nos traigan una entrevista, porque se leen las líneas sobre Alan Marroquín y la situación que está viviendo este piloto, pero poco hemos visto y sabido de la versión de este señor. Mira, pero miren, aquí una fiscalía independiente conduciría una investigación. Y si un solo policía participó en abusar de esta persona, es que los responsables, las autoridades, los encargados de ese policía tendrían que ir a prisión también. Y aquí donde está la Procuraduría de Derechos Humanos también, interviniendo por este hombre. Lo entrevistaron esta semana y tomaron su testimonio. Entiendo que el señor ya tiene problemas renales porque se ha abstenido incluso de tomar agua. El procurador envió a un delegado que le tomó su declaración y a través de esa procuraduría es que se ha conocido la situación de él. Pero el piloto dice, es que no es justo lo que me están haciendo. Pero hay más sobre eso. Y este piloto tiene una denuncia. Sí, pero dejar al piloto porque hay más. ¿Qué? Él tiene una denuncia y una vista por maltrato, por femicidio, maltrato. Por violencia. Pero doméstica. la pregunta es, esto lleva 2 años así. Lo que habría que preguntarle a la presidencia de la República es por qué mantiene a un funcionario público pagado con impuestos públicos, donde se saca en televisión que hace 80 viajes, que tiene una denuncia por maltrato, que lleva a la policía. Y todo esto que ustedes han dicho, la pregunta es ¿por qué lo ha mantenido por 2 años? Esa es la pregunta. ¿Por qué un funcionario público tiene que ser eficiente y tiene que ser honesto y bien comportado? Yo no tengo por qué pagar. Pero a ti te parece que no, todo esto es malo, pero todo esto es consecuencia de la génesis. ¿Por qué lo mantuvo? ¿Te parece que la sola denuncia de violencia familiar ameritaba que lo destituyera el presidente? Si está procesado y un juez la ha tomado, sí. A ver, yo lo que definitivamente sí. Si está en duda y el juez no la ha tomado, sí. Miren, ahora voy a estar yo de acuerdo con Pedro. Pero no ha sido una, estarán ustedes conmigo que han sido muchas. A ver, pero hay algo que no hemos visto. Este señor y también su esposa han ventilado conflictos familiares que no le interesan a la población en medios de comunicación. Yo con eso estoy en desacuerdo. A menos que su conflicto familiar utilice fuerza policial o recursos públicos para antirimirse. Creo que este señor ya hay 2 casos donde ha utilizado la Policía Nacional Civil para arremeter contra su familia.
si este piloto preguntarle al ministro, le implantaron droga en la cajuela de su carro, Sí, como con dice Juan ayuda Luis. de la Policía Nacional Civil, esto es tarea de la ORP, de la Mira, Oficina de lo que Responsabilidad no es- Profesional, y tienen que decir depurar. qué Lo que no nos policía- puede pero vender la creo que ya policía no es solo- es la idea de que una llamada anónima presenta 4 vehículos Claro, y 20. Una ajá. llamada anónima en un buen trabajo policial Sí. lo que hace es poner una vigilancia sobre la zona para determinar. Y si aparece un carro, Pero ahí por fue cierto, ya tendrían el carro con expedito el matrícula y todo, servicio. lo sigue uno al lugar de origen para ver si hay una fábrica de droga. La detención, Expedito en mi el opinión, servicio. huele que apesta a un montaje de alguien del Departamento de Policía. Ahora, ¿quién sabía eso? Y te digo algo, yo Esa es creo la que pregunta. trasciende a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía. Esto es un asunto de carácter penal y el ¿Por qué no Ministerio lo Público destituyeron debiera antes? estar... ¿Por qué no lo destituyeron antes? Porque Claro. quizás Alan Marroquín era muy útil para gente allí en la portuaria. Miremos el punto 3. Para ¿Por gente en el qué? Ejecutivo, porque el propio presidente tuvo Así conocimiento de todos sus problemas y prefirió no despedirlo. Miren mi pregunta tan cortita. ¿Por qué no prosperan las denuncias de embarazos en niñas menores de 14 años? Fíjense que en esta semana se dieron a conocer que de los 1.400 y pico casos que tienen en el MP, solo 270 y pico están en investigación. 85 con orden de captura y los demás desperdigados en las fiscalías del país en investigación. Es decir, no han llegado a ningún juzgado. ¿Por qué no prospera? Porque Embarazos de niñas. porque el Ministerio presuntos- Público evidentemente no está No tienen la capacidad. concientizado de que este es un tema fundamental para la sociedad que debe perseguirse y debe penalizarse y debe ponerse de ejemplo esa pena para que no haya más menores de 14 años embarazadas. Eso es un crimen terrible. Mira, yo me voy a fijar en el segundo dato que da Paola, 85 órdenes de captura. Cuando se emite la orden de captura, prácticamente el Ministerio Público se queda a la espera. Quien debe ejecutar es la policía. Se manejan ahí en esos 85 casos las 4 patrullas que citaba Pedro Trujillo en el segmento anterior. Se manejan ahí con esos 85 hombres un despliegue policíaco como el que hemos visto en el caso de Alan Marroquín y la madre de sus hijos. No, eso no ¿verdad? tiene esa prioridad. No. Ahí está la balanza completamente clarísima que nos muestra cuáles son las No prioridades. lo vemos como Yo, delitos, ¿verdad? yo quiero apuntar una cosa. Primero, yo creo que no hay infraestructura suficiente para atender ese número de casos. O sea, son tantos que se sobrepasa, independientemente de que sea más o menos eficiente el Ministerio Público. Yo creo que hay otro tema curioso. Hay otro tema curioso aquí que solo es para debate, pero ojo que confronta sustancialmente el tema de la justicia. Y es que una parte sustancial de estos son incestos. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo entiendo que lo que voy a decir, alguien puede decir, bueno, es que está claro. Bueno, está claro hasta que deja de estarlo. ¿Hasta qué punto un fiscal con una hija o con una embarazada niña que la mamá ha prostituido y que lo reconocen allí, que el papá ha violado? Es decir, ¿cómo resuelves tú ese problema cuando no es un problema de embarazo solo? No sé si me expliqué. No es tan sencillo Como lo como dice agarrar la al ley. papá y ponerlo en cárcel. Como lo dice la ley, Pedro, es un delito. Yo lo sé, Sea por eso te padre, digo que hermano, la tío. reacción no hay que verla solo de la ley, que lo entiendo, o sea, yo lo entiendo ahí. El problema es que tú tienes un problema mayor, tienes que proteger al menor, meter al padre en la cárcel, con lo cual la menor termina matando al niño porque no tiene el alimento del padre. ¿Me entiendes? Se crea un círculo vicioso peligrosísimo. Jóvenes. Es como las mujeres estas que van a denunciar al marido y cuando van a procesar al marido dice, uy, No, pero no no lo me lo meta. quite porque si no, no tengo quien me pague a la No, semana. ahí yo lo tengo más claro y soy radical. Se va a la cárcel. Se resuelve como dice la ley. y punto. Señores, gracias por acompañarnos. Hoy domingo a las 8:45 le vamos a dejar en compañía de nuestra viñeta de la semana y le pedimos que mañana nos acompañe exactamente a las 8:45. Buenas noches.